Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Oremos. Padre de amor, Padre Santo, Padre misericordioso, cuánto te agradecemos que nos hayas convocado en esta reunión en tu santo sábado y en tu grupito de la verdad será libres que tanto quieres, tanto amas. Los reíles que tienes. Alabado seas, Padre, porque te ha placido el que nos reunamos aquí. Hemos sido grandemente bendecidos en experiencia, en conocimiento, en amor. Y esos son los frutos, Señor, que solamente tú puedes dar. Te agradecemos y te alabamos por esas bendiciones recibidas, que en la verdad os hará libres. Dirigimos también a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda, por favor, el Espíritu Santo para que nos acompañe, que nos conceda una visita de ese Espíritu de verdad para que nuestra mente sea impresionada, podamos recibir la palabra con amor, con sinceridad, que constriña nuestro corazón. Jesucristo, tú eres nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro intercesor, y a ti venimos, Señor, para aprender las palabras del Salmo 78, que te pedimos, por favor, las abras para nosotros, podamos ser ricamente bendecidos. Acompáñanos y dirígenos, Señor, en la lectura, en la palabra, pon carbón encendido en nuestros labios, para que haya inspiración, a pesar de que somos impuros, Señor, tú nos santifiques, nos purifiques en los pensamientos, en las palabras. Te agradecemos, Señor Jesús, en el nombre bendito tuyo, nuestro amante Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a proseguir con el Salmo 78 para todos los hermanos que estamos aquí. Bueno, aquí estamos en la sala, la hermana Lucia, mi esposa, y en YouTube los saludamos y tal, les invitamos a participar, a escribir sus pensamientos, aunque llegan un poquito más tarde, pues estamos pendientes por si les quieren compartir algo, pueden hacerlo. Recordemos que estamos en el Salmo 78, un salmo que también fue escrito por Asaf. Asaf era un vidente, un profeta, profetizaba con música, era un músico, director de alabanza del templo que Dios le permitió a David instaurar, que era una tiendita donde estaba el arca, aparte del otro templo que estaba en Gabao. Entonces, vamos a seguir, yo voy a leer desde el inicio para recopilar como el hilo conductor del salmo. Y así entonces vamos a proseguir. Salmo 78, un poquito más, más que el de Asaf. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Y leímos hasta el verso 11, que dice, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Desde ahí vamos entonces a seguir leyendo la siguiente porción. Se nombra Efraín, recuerden, porque Efraín era una tribu que participó en todas las guerras, pero cuando les tocó hacer su parte, no la hicieron. Y dejaron vivir al cananeo en medio de su tierra y eso tuvo consecuencias devastadoras porque primero eran
los que sometían a los cananeos eran los siervos de ellos y Efraín pasó a ser siervo de los cananeos después. Entonces, qué importante es preparar el corazón, como dice acá, eh, tener un espíritu fiel a Dios, o sea, una actitud, de que la palabra espíritu está en minúscula, no se refiere al Espíritu Santo, sino a la disposición, a la decisión, a la actitud de querer, aunque no podamos, querer, estar dispuesto a desear ser fiel a Dios. Esa es la actitud. Y entonces, Efraín pues es el ejemplo de lo que les pasó a ellos, de lo que no hicieron. ¿Ok? Puede ser muy bueno en la batalla, puede ser, tener muchas habilidades que Dios te haya dado y todo, pero eh, si no preparamos nuestro corazón y no tenemos una actitud correcta, pues no van a suceder mayores cosas en nuestra vida. Voy a leer entonces, sí, la siguiente porción. ¿Puedo aportar algo? Claro. Es que había hecho, después de que se terminó, primero, buenos días todos, feliz sábado. Hace 8 días, antes de cuando se terminó, yo seguí como meditando, ¿no? Y entonces solo quiero como hacer una acotación como hasta dónde vamos. Y leyendo todo, no hay necesidad pues de volvernos, sino que pues voy a decir lo que analicé. Y cuando uno empieza con este salmo, al comienzo dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Y eso me llevó inmediatamente a Éxodo 19, cuando Dios también, antes de entregarle la ley, lo primero que le dice es, si escuchareis atentamente mi voz. Entonces empiezo a ver como ese patrón y al parecer lo que veo acá es como que Dios vuelve otra vez y los lleva por fe de lo que Dios hizo con sus padres en el pasado y que antes de entregarle la ley, ese mismo patrón se repite para esa generación y para nosotros también. Y es escuchar atentamente ¿qué? La voz de Dios y escuchar, por eso dice acá, escucha pueblo mío, mi ley. Y entonces luego uno sigue ahí mirando y dice, las cuales hemos oído, o sea, está hablando oído, oído, escuchar, oído, escuchar. Sí, es la manera en la cual quizás nosotros no hemos podido entender, pero es quizás Dios dejó algo en nuestro oír, en nuestros oídos, el cual hace que quizás pueda penetrar directamente a nuestra mente y a nuestro corazón para poder comprender las palabras que Él nos da a nosotros, que tiene palabra con poder, con vida, para vida eterna. Y sigue él hablando y dice que lo cuente a sus hijos, ¿cierto? Pero él desea que le cuente qué, las maravillas, que sepan qué fue lo que Dios hizo en el pasado, que ese mismo Dios está dispuesto a hacerlo ahora. Entonces yo me voy solamente al versículo 7, que fue lo que subrayé ciertas cosas después, que dice, sobre todo que en el 6 dice, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Entonces es como Dios nos deja y a la final, ¿cierto? Es como nosotros testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, del poder maravilloso del Señor en nuestra vida, que ayudamos a alentar a los otros hermanos quizás en las dificultades, quizás en la fe, que realmente nuestra fe fluctuante no es la fe de Jesús. Y por eso en el 7 lleva, o sea, cuando él dice, el Señor dice, cuando ustedes cuenten esto, cuando ustedes testifiquen lo que yo he hecho en sus vidas, o lo que aquí en este aspecto el Señor está contando, lo que yo hice cuando los liberé de Egipto, entonces sucederá lo siguiente, es lo que yo entiendo cuando no va en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, uno, y no se olviden de las obras de quién, de Dios, dos puntos, para que luego ¿qué? Guarden sus mandamientos. Entonces, hermanos, por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor.
Si eso sucede en nuestra vida, va a generar estos tres frutos. Yo voy a tener confianza en ese Dios poderoso en mi vida. ¿En cuándo? Cuando pase las dificultades, cuando pase las luchas, las travesías de mi vida. Y pueda ayudar a otros y decirle, Dios en esa situación estuvo conmigo, está dispuesto a salir contigo. Dios abrió el mar rojo, yo no estuve allá, pero yo lo creo, ¿verdad? Y entonces por eso es que el primer paso, él siempre, y me llama la atención, por eso le leí el primer versículo y es, escuchen atentamente, ¿qué? Escuche, pueblo mío, mi ley. ¿Qué quiere decir? Su voz, que es cuando él lo dio en Éxodo 19. Luego ustedes testifiquen, luego hablen de mis maravillas, hable de lo que está aquí también escrito a través de su palabra. Y luego eso empezará a producir, ¿qué? Fruto. ¿Para quiénes? Para las generaciones venideras, era lo que decía el Señor. ¿Por qué? Porque voy a empezar a generar cuáles frutos en mi vida. Confianza, no me voy a olvidar de las obras de Dios. Tres, llevará como una consecuencia final de todo este aspecto es que yo pueda guardar con la ayuda de Él, al escuchar su voz, los mandamientos de Dios. Como estos tres aspectos y más atrás que no escuchó, que fue el primero, la voz de Dios, como consecuencia, por eso lo encontramos en el versículo 9 al 11, ¿qué pasó? Pues volvieron las espaldas en el día de la batalla, o sea, cuando venga la crisis, chao, botamos todo y salimos corriendo porque no hemos escuchado a Dios, no hemos, como consecuencia, no ha producido fruto, sino que ha acarreado es una maldición, llamemos en nuestra vida. Y es que volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni siquiera, ni quisieron andar en su ley, sino que olvidaron de sus obras, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Conclusión, hermanos, para que esos frutos de verdad empiecen a dar en nuestra vida, por eso el Señor no lo dejó solo en Éxodo 19, lo sigue hablando de salmo en salmo, también en el Nuevo Testamento, que es escuchar la voz de Dios para empezar a producir frutos, para poder yo obedecer realmente la ley de Dios, porque es Él el que me da ese poder para poder vencer en Cristo Jesús y no hacer lo que le sucedió a ellos aquí, como nos está contando en esta lectura, en este salmo. Ok, bueno, ahí estuvo un muy buen resumen del Salmo, hasta donde vamos y bueno, vamos a seguir entonces eh, con el verso 2 en adelante. 16. Estas son las obras de Dios, dice el Señor, dice el salmista. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Bueno, aquí pues siguen las obras del Señor. Si alguno quiere comentar, mirar, algo le llama la atención, este evidentemente es el Éxodo. Y pues como el 11 dice, olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado, pues ahí se empiezan a enumerar los diferentes milagros y obras que el Señor hizo en ese Éxodo. ¿Qué podemos comentar que desean portar? Yo, yo puedo aportar algo, me gusta, o sea, para empezar, es que Dios es un Dios reiterativo, ¿no? Y Él encanta repetir y a veces nosotros, me hacía recordar que a veces cuando las mamás le repiten a uno lo mismo, y ya, mami, se está volviendo, o sea, cantarle todos a lo mismo, lo mismo. Oiga, eso es algo que, eso viene de Dios. Yo digo que lo deja implícito en las madres porque nuestra mente lo necesita. Somos como corderos despistados. Estamos mirando por todo lado y no para el camino o la ruta que hemos decidido avanzar con Cristo, que Él la trazó. Entonces Dios en su infinito amor y misericordia vuelve y reitera una, dos, tres veces para qué, como lo decía arriba, para las generaciones venideras, lo que Él hizo en el pasado.
Entonces, me encanta esto de cómo el Señor su método, ¿no? Su método de enseñanza. Él sabe, él que nos hizo, él sabe de qué estructura estamos hechos, él sabe cómo funcionamos y estas son las pistas. O sea, él es reiterativo y por eso a veces si uno se vuelve siendo reiterativo, pues yo digo, eso viene de Dios porque desea que se nos quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Bueno, al seguir acá dice, él hizo maravillas en presencia de sus padres, o sea, está hablando de qué, del pasado. Y me llama la atención porque él empieza a enumerar punto a punto. Entonces, dividió el mar rojo, los hizo pasar, y contuvo las aguas, él sigue hablando, ¿sí? Luego partió las rocas en el desierto, les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Entonces, yo aquí veo lo que el Señor les quiso mostrar en Egipto, el Señor vuelve y lo cuenta acá. ¿A quién? Cuando el Señor los saca de Egipto, antes de sacarlos de Egipto, cuando matan el cordero y en los dinteles ponen la sangre, literalmente les estaba mostrando era a Cristo. Y acá vuelve nuevamente a mostrar a quién, a Cristo. Que a través de él hay salvación. Y uno dice, ¿cómo? Puede uno ir desmenuzando como el agua, ¿sí? Cuando dice que dividió las aguas, no recuerdo en qué parte en el Nuevo Testamento dice que fueron bautizados, ¿no? No sé si es en Hebreos, creo que es en Hebreos. Sí, hizo. Y literalmente eso es lo que sucede en nuestra vida. Necesitamos ser ¿qué? Bautizados del agua y del Espíritu. Y ahí te estaba mostrando el plan de salvación. El agua, y por eso más adelante les iba a entregar la ley. Pero no sin eso, antes de eso, o sea, de eso, pues les está mostrando también que en ese momento, cuando rayos, truenos, o sea, la santidad de su ley, también les estaba mostrando la necesidad del espíritu y la insuficiencia humana de poder guardar su ley. Sí, el texto del bautismo en el Mar Rojo es en 1 Corintios 10, Ah, Corintios. 2. Sí, donde dice que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí lo dice. Y ahí estaba mostrando la importancia del bautismo, ¿sí ves? Plan Claro. de salvación. Cristo, la roca, o sea, Cristo, el agua. Hizo salir corrientes de la peña. Y eso lo habla, ¿cierto? En la Samaritana que correrá fuentes de agua que viva. Ana, siempre, o sea, lamentablemente el pueblo mientras salió todo ese tiempo, cuando llegó al Sinaí, no entendieron ni vieron a Cristo por ningún lado. Y a veces eso está sucediendo en nuestra vida. Y por eso no hay victorias. Y por eso no pasan cosas trascendentales o no hemos crecido espiritualmente como el Señor desea. Sí. Creo que es pertinente ver ese texto. Es importante porque se conecta con este de una forma especial, la aplicación espiritual, ¿no? Y está en 1 Corintios, voy a ubicarlo acá, 10. Desde el 1 en adelante dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, refiriéndose al mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, refiriéndose a, bueno, al maná y a lo que significaba el maná, ¿no? Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Ahí está como eh, el significado de todas las cosas que lo rodeaban, representaba algo de Cristo. La nube de noche, la nube de día, el cruce del Mar Rojo, las rocas que se partían para que saliera agua. Entonces, Y Tommy, antes de ser libertados de allá de Egipto, la sangre del cordero. Y por eso la hermana hasta, Helen White dice al final que se da la liberación como Pascua. ¿Cuánto sí, más esa liberación final? 144.000. sí. Entonces todo el éxodo estaba rodeado de Cristo.
de Jesús, el único que que nos puede ayudar contra el pecado. Y eso fue como la experiencia que ellos vivieron, la vivieron en símbolos reales, milagrosos. Y claro, todo estaba escrito acerca de Jesús. Cuando vinieron, pues no, tampoco lo reconocieron ni aún así. Nos puede pasar a nosotros, es verdad. Nos pasa, ¿ves? Bueno, ¿hay algún comentario adicional o vamos a cantar y volvemos? Puede ser. Bueno, sí, cantemos y volvemos. Bueno, vamos a cantar el siguiente himno, Gran Alegría. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Doquiera yo puedo ver dolor, personas que sufren sin amor, muriendo de hambre o enfermedad, luchando apenas por vivir. Hay muchos que quieren resolver los males del mundo sin saber que solo en Cristo existe el poder que puede cambiar la realidad. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. En breve habrá de terminar el mundo y toda vanidad. El mal y el pecado pronto acabará. Jesús volverá y reinará. Un cielo hermoso puedo ver, mirando por medio de la fe. El brillo del mundo se apagará, la luz de Jesús me alumbrará. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Bien. Sigamos entonces con este maravilloso salmo. Dice, después de todas esas obras, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Aquí donde dice tentaron a Dios, quiere decir pusieron a prueba, puede ser otra traducción más literal, pusieron a prueba a Dios. Bien, ¿qué opinan? O sea, pregunta, la que tú dijiste ahí, tentaron pruebas. En cuanto a Dios, ¿cómo sería Él? Porque yo lo entiendo ante lo humano, pero con Dios, entre tentar y poner a prueba, porque uno entiende que prueba es una cosa y tentar es otra cosa. Sabes que eso siempre lo enseñaron en la iglesia y siempre lo aprendí así, pero ahora yo como que no sé por qué pienso que... Ah, bueno, tal vez son las palabras, ¿no? Porque tentar es como, dice Santiago, que en el término humano tentar es como
que uno se siente atraído hacia lo malo por la concupiscencia que hay en uno, los deseos contrarios que hay en uno. Pero que las pruebas son cosas que Dios permite para que nuestra fe sea creciente, para que la fe sea probada, ¿no? Para limpiarnos Exámenes, también. limpiar. Pero es que en medio de la prueba también hay tentación. Uno se siente tentado a dudar de Dios, desconfiar de Dios, el enemigo está en la prueba porque Sí, pero la palabra pues, dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. así dice Santiago. Pero en el caso de Dios, lo que pasa es que la palabra tentar y probar es muy similar. Lo que pasa es que la tentación, digamos que la hace Satanás. Y una tentación, pues, también es una prueba. Una prueba para saber dónde está mi confianza en Dios. Entonces es como que Yo lo que quien la pone. yo lo que entiendo, no sé si esté errada, pero es como que Dios no te va a poner cascarillas. El diablo sí, Sí. ¿sí? Y eso equivale a tentar. Y Dios en medio de que el diablo le pone a uno la cascarilla, si lo ve que uno está como apto o se ha querido preparar en cierta manera, aunque a veces no, ¿cierto? Lo deja o sea, deja que le pase a uno. Pero Dios no le pone cascarilla, o sea, Él no lo tenta a uno. No lo tienta a uno como decir, uy, le voy a poner esto al cielo a ver si cae o no cae. No. O sea, la intención de Dios antes es que uno pase la prueba. Sí, el otro no, es Por de como el Cristo. que... Entonces, Exacto. el otro lo que hace es estudiar sus debilidades para preparar una cascarilla y que tú te resbales y caigas ahí en eso. Entonces el Señor, como le decía a Pedro, Pedro, el diablo me pidió para zarandearte, espero que tu fe no falle, o sea, prepárate. Sí. Bueno, y en el caso de Dios, ¿qué sería tentar a Dios? Sería como provocarle ira, provocarlo. Eso no tendrá que ver con la duda, o sea, porque yo lo digo ahí, ya Dios le había mostrado todo el poderío de liberarlos, ¿no? Abrirles el mar rojo, agua, todo, o sea, y todavía con esa duda es como tentando, ¿será que es posible? Oiga, si abrió el mar rojo, ¿qué es poner comida ahí? Nada, no me tiente, o sea, yo ya les mostré mi poderío, es algo así, digo yo. Y Ok. yo pienso que como provocarlo a ira, ¿sí? Provocarlo a ira para que exterminara a ese pueblo tan rebelde. Puede ser una posibilidad, ¿no? Sí, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Bueno, evidentemente ellos piden comida a su gusto y su gusto no estaba santificado, por lo cual anhelaban las ollas de Egipto y anhelaban la comida que se hacía allá y se cansaron de la comida que Dios les daba. Pero en sí era una prueba. Decíamos con mi esposa que día, pues era sencillo, era decirle, Señor, estoy cansado de comer siempre lo mismo, como esa honestidad, ¿no? Y decirle al Señor eh, lo que uno siente, pero no murmurar, ni hablar en contra de Dios y de paso de Moisés y todo eso, ¿no? Entonces, ser honestos con el Señor, también ellos no fueron honestos, Eso es como querer ponerle una cascarilla a Dios. Entonces, cuando tentarlo. yo trato como cuando uno a veces trata de manipular a la mamá para conseguir lo que uno quiere. Entonces, tentar a Dios es como que, sí, como eso, o sea, como diciendo, ¿será que es posible, Señor? Pero yo sé cuál es mi intención interna, es que yo quiero comer es eso. Sí. Y así Y, somos con y- nuestras oraciones. Entonces, no somos honestos. Entonces, al no ser honestos, por eso también a veces las oraciones no son contestadas. sí es. Y aquí están las dudas, ¿no? Que ellos tenían, que tenían en su corazón y nunca se las dijeron a Dios. ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Una duda.
a pesar de las evidencias, ¿no? ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Pero Tommy, ¿sabe dónde arranca eso? Por eso es que hay que tener cuidado con nuestra lengua. Cuando dice hablaron contra Dios y ahí empieza ese fruto, esos frutos, pum, 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 a desencadenar. El comienzo de todo es hablar contra Dios. Y muchas veces hablamos contra Dios por las cosas que están pasando, murmuramos. Y ahí, ¿qué pasa? Usted está abriendo la puerta, el enemigo está empezando a entrar para ponerle dudas. Y eso sucedió en el Edén. Y Eva le abrió la puerta. Sí, las dudas. Y hablar contra Dios, hermano, hay que tener tanto cuidado. O sea, si usted tiene algo que no esté conforme con lo que Dios esté haciendo, lo primero que tendemos a hacer es llamar a alguien. Y a veces no nos damos cuenta y estamos hablando contra Dios. Pero en lugar de eso es irle a decir, Señor, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Es que a mí no me parece justo. Usted es su amigo. Y si eso no es así, por favor, ayúdeme, quíteme eso de la cabeza, ayúdeme, perdóneme si estoy actuando mal, pero yo quiero que usted lo sepa. Tan está bloqueando usted, ahí está cerrando con candado y con seguro y todo el diablo, usted no puede entrar acá a ponerme dudas, para abrirme un abanico de dudas. O es que tal persona, tal señor, no sé, mire, a mí me pasa eso, lo que me sucedió esta semana. Y yo venía en esa lucha y lucha, y le digo, yo no sé, a mí esta persona hay algo, y me acuerdo que ya la final fue esta semana que le dije, si esto no viene de ti, quítame esto, por favor, porque no quiero seguir pensando esto contra esta persona. Ayúdeme, por favor, Señor. Y si no, confírmame. Pero no puedo estar entre dos mares divagando aquí para allá porque empieza la duda, empieza a quitarme la paz el enemigo y eso no viene de Dios. Y Dios de una vez me confirma. Y puedo, y tú en la relación puedo hacerle, porque es que eso es bíblico. Señor, ¿me puedes volver a reconfirmar tal cosa? Yo le dije, voy a salir y reconfírmame, por favor. ¡Pum! Tenga. Ya, ahí está el sello. ¿Quiere más? No más. Ahí está. O sea, ella tiene que avanzar. Pero eso es con el Señor. Cuando hay esas cosas que a ti te hacen ruido, no te gusta, te molesta, está pasando acá, el Señor te las va a aclarar, pero a veces cogemos y no nos damos cuenta y estamos hablando, murmurando, hablando contra Dios. Ah, es que Dios permitió que pasara esto, está pasando estas cosas, pero ¿por qué? Sí, bueno, sí, volvemos a cantar y volvemos. Vamos a cantar que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor,
esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Bien, vamos a continuar. Hermanos, quisiera dar como un ejemplo que Dios me lo puso y uno se pone a pensar y muchas veces sí tiende uno disimuladamente, uno ha aprendido mucho eso. A veces uno no habla en contra de Dios directamente, sino indirectamente. Entonces, recuerdo este caso de que Dios le dijo a una mamá que sacara al hijo de donde se encontraba. Corría peligro. La mamá lo saca, se lo lleva. Y durante todo ese tiempo, el hijo muy disgustado, porque él sabía en el fondo, y solo Dios sabía lo que él ya había empezado a hacer, pero Dios estaba viendo el futuro, lo que este chico podía llegar a ser. Y desde ahí empezó a echarle la culpa a la mamá, que se encontraba muy aburrido, que dónde estaba, que no sé qué, que él no era feliz, que era por culpa de ella, porque ella le había sacado de allá. Y en ese momento hablo con esta persona y le digo, tenga mucho cuidado. Usted no está hablando directamente contra tu mamá, tú estás hablando contra Dios. Dios sabe en lo que tú andabas metido. Tú andabas en esto, esto y esto. Y Dios sabe lo que iba a pasar aquí en futuro. Nosotros no, pero Dios sí. Tenga mucho cuidado porque lo que pueda venir pierna arriba es cosa seria. Con Dios uno no puede estar hablando contra Dios. La voluntad y los designios de Dios en contra de lo que uno no quiera son los mejores planes para nuestra vida. Porque usted quiere satisfacer su carne, pero Dios lo quiere para salvación. Y yo creería que después de eso, sí, vino cosas muy tenaces, abrió la puerta al diablo. Hasta hace poco lo atormentaron muchísimo. Muchísimo, esa es una de las cosas de por qué no quiere decir todo que a todo el mundo nos va a atormentar, hay muchas consecuencias. Entonces yo sí le pido a Tommy que me haga el favor y me subraye, hablaron contra Dios, porque el hablar contra Dios es delicadísimo. Hermanos, ahí arranca todo. Empezó la duda con este chico y ha sido dura la lucha. ¿Por qué? Por lo que dice acá en este salmo. Ellos querían su comida. Este chico estaba ocultando en el fondo qué quería hacer donde estaba. Entre comillas, estaba haciendo cosas básicas, como aquí. Es que necesito alimentarme, necesito algo más balanceado.
pero en el fondo había algo oculto. Y Dios es el que saca eso oculto. Y pienso que a veces esas cosas que si Dios le llama a uno la atención y vienen consecuencias fuertes, bendito sea mi Dios, porque eso lo pule a uno. Y entonces es lo que Dios dice, a veces nosotros no somos tan directos con Dios. Entonces buscamos al esposo, a la esposa, es por escucharlo, por escucharla, y quizás la esposa sintió que era Dios quien le hablaba, y si fue así, y vino a darle un consejo, y entonces, no, que es su culpa, no, es que Dios le está quitando algo que no te conviene. Pero ¿contra quién estoy murmurando? ¿Contra quién estoy hablando? ¿Contra quién me levanté realmente? Esas cosas hay que tener mucho cuidado, hermanos. Gracias. Sí, sobre todo que dice acá, en sus corazones tentaron a Dios, o sea, la intención oculta era esta, tentar a Dios, provocarlo. Entonces pidieron comida a su gusto, pero la intención era tentar a Dios. De acá. Bueno, sigamos aquí a ver. Dice, por tanto, al oírlo el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Cuando dice pan de ángeles, estaba mirando que no dice ángeles, sino dice fuertes, pan de fuertes. Ignoro si los ángeles necesitan comer, no creo, pero bueno. Y si les dio comida, y acá dice grano del cielo. Acá dice pan de nobles. Pues sí, hay diferentes como interpretaciones, ¿sí? Interesante. Dios les mandó comida, dice acá, o provisión hasta saciarlos, o literalmente hasta la saciedad. Y Dios cuando da en abundancia, ¿no? Y da lo mejor, ¿no? Porque en la Sí, versión que Cira dijo es pan de nobles, acá pan de los ángeles, o sea, no, nada se iguala. Comida de reyes, como uno dice, lo mejor de lo mejor. sí. Y tenía un propósito, ¿no? También limpiarlos de toda la contaminación que habían comido en Egipto y la mala alimentación que habían tenido, que también es una mensaje para nosotros. Que lo que comen los hijos del rey no es lo mismo que comen los que no son hijos. Bien, hay mensaje para nosotros de salud. Y es comida que sacia. La otra comida nos sacia, por eso necesitamos comer en más cantidad y más veces que nos sacia. Acá siguen hablando nuevamente de Jesús, ¿no? El maná, la palabra. Y me hizo acordar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces, también era una enseñanza de la dependencia absoluta de Dios, total, de la necesidad de alimentar el espíritu más que la carne. Y esa es una de las bendiciones más grandes, más que las terrenales. Es que el Señor nos dé esa palabra de vida para vida eterna, que se nos quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que empiece a producir frutos en nuestra vida. Primer fruto, fruto digno de arrepentimiento de lo que hemos hecho, hemos practicado y quizás seguimos haciendo, porque sigue hablando de Jesús y de la justificación por la fe. Por eso dice acá en el 22, no creyeron en Dios, gravísimo, ni confiaron en quién, en su salvación. Por eso les digo, sigue hablando de quién, Cristo. Acá uno sigue leyendo, anda el Cristo, Cristo, Cristo. Por eso dice, por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Y claro,
se encendió su ira, ¿sí? ¿Pero por qué? Como decía Lucy, pues no le creyeron a Dios. ¿Y cómo van a creer a alguien que no conocieron? Acuérdese que en el Éxodo la provisión estaba dada para todos. ¿Cuál provisión? La misma provisión que tuvo Moisés en estar tan cerca de Dios era también para todos. Pero ellos mismos en su libre albedrío, a veces somos así, decidimos no estar tan cerca de Dios, más bien que alguien nos cuente lo cerca que ha estado esa persona de Dios. Quizás nos da miedo porque quizás estemos acariciando pecados que no queremos abandonar ni soltar. Y pues sucede como cuando Adán pecó y Eva se escondieron, porque el pecado pues sí hace que uno se esconda y se avergüence. Pero al revés de eso uno tiene que buscar al Señor para poderse uno que levantar y el Señor poder que lo limpie y le dé palabra. La palabra de Él hay poder, porque la misma palabra dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Él creó por su palabra. Y por su palabra está dispuesto a recrearnos, a que nosotros nazcamos de nuevo. Hay otro texto que dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, Juan 6:51, haciendo referencia al maná. Tommy, otra cosa que dice acá, ¿sabe qué me hace acordar cuando dice aquí? Y hermanos, dice, sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba. Mire, es que es su palabra, hermano, mire, todo es su palabra, dio orden. Él dice, fue hecho, mandó, se hizo. O sea, así es de sencillo las cosas con el Señor. Su palabra y poder. Él lo dice, por eso es que Él nos dice que las promesas, hermanos, si nosotros pudiéramos comprender la importancia de la promesa, es porque Él lo dijo. Y como Él lo dijo, en Él hay poder y Él es fiel. Entonces dice, y abrió las puertas de los cielos. ¿A quién nos acordamos? Yo, por lo menos se me vino de una vez a la cabeza a Jacob, ¿no? Cuando lo de la escalera y ve que el cielo está abierto, ¿no? Y empiezan a ministrar lo que son los ángeles, a trabajar en favor de nosotros. ¿Y eso por quién? Por Cristo. Es quien vino del cielo y abrió la ruta, el camino, que era lo que le representaba en ese sueño a Jacob, para que nosotros por medio de él, ¿de quién? De Jesús, podamos ser ¿qué? Salvos. Amén. Bien, vamos a cantar y volvemos. Vamos a cantar este canto de Micheli, Descansa. Aquí en mi corazón siento a veces como un ventarrón que me ataca y tira al suelo toda esperanza que en mí quedó. Entonces siento soledad, aunque hay gente a mi alrededor, y entiendo que el mejor lugar es estando cerca de mi Salvador. Descansa mi alma, confía ahí. El Padre se encarga de todo por ti. Descansa en sus brazos, Él quiere tu bien. Dios no rechaza al que clama a Él. Confía, entrega, espera, estará todo bien, todo bien.
corazón. Ya no siento esa aflicción. Mi alma te quiere adorar. A tus pies me voy a postrar. Miro al cielo y sé que allí estás. Recuerdo tu fidelidad. Mi socorro siempre atenderás, porque tu cuidado va mucho más allá. Amado de mi alma, descanso en ti. Tu refrigerio es todo para mí. Tienes el dominio de todo en tus manos. Tú sabes que ansío estar junto a ti. Confío, entrego, espero. Estará todo bien, todo bien. Descansa mi alma, confía ahí. El Padre se encarga de todo por ti. Descansa en sus brazos, Él quiere tu bien. Dios no rechaza al que clama a Él. Confía, entrega, espera. Estará todo bien, todo bien. Bien, vamos a continuar. Salmo 78. Antes, pues vamos a meditar en algo que me quedó sonando acá. Le estaba preguntando a la hermana Elcira acerca de esto. Hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio comida del cielo. Elcira decía una frase que, claro, el maná representa a Cristo. Cristo en la vida y esa bendición pues es más, no sé cómo decirlo, es primero la bendición de Cristo, podríamos decir, y segundo viene la bendición de la salud, porque la bendición es una añadidura, dice la palabra. Pero a veces nos pasa que tomamos la bendición de la añadidura como más, como de primeras, antes que la bendición de Cristo. Entonces es algo interesante que podemos aprender. No sé si Iván, Elcira, me ayudas a Esto, parar. no, lo que pasa es que hablábamos de que a veces sí caemos como que solo la comida es importante, pero a veces podemos llegar a ser tan fariseos con la propia alimentación porque yo no estoy espiritualmente acorde o sincronizada con Dios. Y entonces puedo usar inclusive los escritos de Helen White como no se deben usar, ¿no? Y tengo que, o sea, soy quizás inclinada o propensa a que, digamos, tales condiciones de alimentación debe ser para todo el mundo. No, porque todos somos un cuerpo diferente y nuestras condiciones son diferentes en el ambiente que nacimos, que crecimos, que comimos. Todo eso empieza a traer ciertas limitaciones. Entonces a veces nos volvemos muy farisaicos nosotros mismos, inclusive solo que Dios nos da la mejor comida. Sí, todo eso viene ¿por qué? Por añadidura. Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? El poder alimentarnos como Dios quiere, porque eso también requiere plata, pero Dios hace provisión. No estoy diciendo que no, ¿no? Sino que todo eso se da después de qué? De una relación real
y espiritual con el Señor. Y eso es profundo, ¿no? Porque a veces hay pruebas, a veces hay desobediencia, y pues por eso no vemos qué, digamos, bendiciones económicas. Pero en cuanto aquí es lo espiritual, ¿por qué? Porque ellos no reconocieron a Cristo, hermanos. Y así somos a veces nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que nos volvemos cada vez más rebeldes y no podemos, y no continuamos y le abrimos la puerta al enemigo. El enemigo está ahí, nos está afianzando nuestra rebeldía y salir de ahí es muy, muy difícil. Entonces, por eso lo primero es buscar lo espiritual. Bueno, gracias por la aclaración, Elcira. Sigamos el 26. A ver, es que pues, siempre leemos 3 o 4, pero estoy viendo que en este caso nos toca como recoger todo el paquete aquí porque se está hablando de un solo evento. Entonces vamos a leer hasta acá. Hizo soplar en el cielo el viento solano, y con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Bueno, esto es cuando los alimentó con aves, ¿no? Que pidieron carne y dijeron, nuestra alma está cansado, tiene fastidio, este pan tan liviano, dijeron ellos. Entonces Dios les envió las codornices. Decía que se amontonaron en montones y que todo el mundo cogió, mejor dicho, tal cantidad y empezaron a comer como si nunca hubieran comido carne. Entonces ahí se enfermaron y vino pues el juicio del Señor por causa de esa murmuración. Curioso es que acá dice que mató a alguno de los más robustos o los más gruesos, dice literalmente, y subyugó a los escogidos de Israel o hizo inclinar a los escogidos de Israel. A veces Dios nos da las cosas que no nos convienen, porque nuestro corazón está inclinado tanto hacia ellas que y murmuramos, entonces Dios dice, pues bueno, aquí está, y nos hace ver las consecuencias de la manera que no, pues que no es lo ideal de Dios, ¿no? Me hace pensar que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y aquí no hay ningún deleite con Jehová, ¿no? Se nota que ellos no están satisfechos, no se sienten felices con Jesús. Y a veces sucede eso en nuestra vida. Y a veces todas las cosas que Dios pide ya se vuelve para uno como tan cansón y tan carga. Y quizás el no deleitarnos en Jehová es como la clave, porque el Señor quizás, como sucede acá, y hay más ejemplos en la Biblia, que les concedió los deseos, pero no era el plan de Dios. Y uno se empieza a dar cuenta todo lo que ha desencadenado. Como cuando Dios le dijo a Abraham que de él, ¿cierto? Iba a haber un hijo de entre él y Sara. Y él le ayudó. Y entonces, ¿qué sucede? Era tal el deseo que a veces esperar al Señor tanto tiempo también cansa, ¿verdad? Porque deleitarnos en esperar no hay deleite. Esperar es difícil esperar. Siempre vamos adelante de Jesús y suceden cosas, pero cuando Él va adelante, perdón, suceden cosas feas, pero cuando Él va adelante suceden cosas aparentemente feas, pero son llenas de bendiciones. Y así, nosotros queremos nuestros deseos, pero no deleitarnos con el Señor. Y al no deleitarme con el Señor, pues no quiero que el Señor haga su voluntad en mi vida, sino que haga mi voluntad.
y empieza a acarrear todo este tipo de cosas y el Señor por eso a veces la permite. A ver si con eso para el resto sirve de qué, de amonestación y poder acercarse al Señor, porque es que Él no quiere que lo hagamos con obligación. Deleitémonos en Él, disfrutemos su compañía, disfrutemos su amistad. La complicidad entre dos amigos es maravilloso, cuanto más con el Señor, porque Él te está enseñando día a día, a pesar de que no te gusta, pero tú disfrutas. Y si no lo disfrutas, ahí debes pedirle al Señor que te ayude a disfrutar esa compañía con Él, que puedas hablar con Él, que puedas contarle lo mejor, lo más honesto posible de lo que te está sucediendo y que si hay algo que te estás guardando, que Él te lo revele, para que entre dos amigos, y más el amigo padre, no haya, digamos, esa relación no honesta que a veces, por lo general, llevamos con las personas y más con Dios. O sea, que me hizo acordar de Ezequías, ¿no? Cuando el profeta Isaías le dijo que también Dios lo iba a recoger, ¿no? Y lloró tanto, tanto, porque no quería que el Señor lo recogiera. Sí, el Señor se enterneció, pero es que el Señor estaba viendo el futuro de Ezequías y quería evitarle esos trances feos porque pues él iba a faltar al final, pero yo no estoy hablando que si se salvó o no se salvó, no sé, estoy hablando sobre esa prueba. Entonces, el no deleitarnos con el Señor y deleitarnos es, hermanos, que a veces Él pide cosas de nosotros que por lo general no nos gusta, porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Y cómo yo me voy a deleitar algo con alguien que me está pidiendo cosas que yo no quiero, que no me gustan? ¿Verdad? Qué difícil. Sí, al final van, es como ser honestos con el Señor, ¿no? Cuando uno no le deleita algo, una vez o sea, uno se trabaja a sí mismo, ¿no? Porque uno dice, ay, no, pero ¿cómo no me va a deleitar en esto? Si esto es de Dios. Entonces uno mismo se va programando para que, para que uno oculte esa, esa insatisfacción o ese no deleite, ¿no? Y uno se engaña a sí mismo. Mira, hermano, es que me estaba acordando de algo que yo le contaba a Tommy y a Jessie, de dos idas mías al gimnasio. Como yo he tenido ciertos ataques, a veces me levanto muy delicada de salud y enferma. Entonces hay momentos donde mi cuerpo siento que no da y no quiero ir. Pero las dos veces el Señor me ha hecho que vaya, ¿no? Luego cuando salgo de allá, a pesar de que el cuerpo se sentía poco dispuesto, sucede algo y digo a la final lo necesitaba. Donde me quede allá en cama acostada, peor. O no salga, no mueva, va a ser peor. Y la última vez que fui, tampoco, yo llegué allá al gimnasio, le dije, no, señor, yo vengo solo, yo ya no vuelvo hasta que yo no me recupere bien, de verdad que no, no. Y yo me fui, sí, era mucho el dolor que tenía de la espalda y bajaba hasta la pierna. Y terminamos y el entrenador, estábamos hablando, ese gimnasio es de solo mujeres. Y entonces él llega y me dice, y venga, le hago ejercicios para que haga estiramiento y va a ver que se va a sentir mejor y se va a liberar de esa ciática. Y bueno, eso pues no está dentro de eso, pero él me hizo, descuélguese entalado, eso va a empezar a estirar toda la columna y sí, eso empieza a moverse, porque las malas posiciones, todo eso conlleva. Yo, wow. Y cuando yo ya terminé de hacer todo eso, yo le dije, Dios mío, le decía yo, mire, yo no quería volver y es necesario, mira cómo estoy. Hoy salí como liberada y salí y me fui. Llegué aquí en la tarde, o sea, no, llegué ahí en toda la mañana porque tuve que hacer muchas cosas y pues el dolor porque se empieza a resentir todo. Pero a hoy, no sé cómo explicarle, es un algo que se ha ido como liberando y me ha servido, ¿no? O sea, Dios está dispuesto a hacer cosas en la vida de uno,
pero a veces uno quiere que sea un milagro, de que tú no tengas el más mínimo esfuerzo que tenga que hacer y Dios como con una varita tome, ya ahí la sané completa. No, eso está dentro de las leyes de salud, la alimentación, es que a veces nos vamos solo con la comida, ¿no? Pero también el ejercicio, el estiramiento, las buenas posturas, todo ese tipo de cosas que a veces uno pues no le hace mantenimiento al cuerpo. Entonces le decía al Señor, ay, qué difícil es hacer las cosas cuando uno no quiere, ¿no? Pero le decía yo, y son cosas como estas que ustedes dirán tan bobas. No, no son bobas, porque es que mi cuerpo, el que se resiente uno sabe que no es bobo, o sea, eso duele. Pero le decía al Señor, pero escucharte y a la final ver la bendición de cómo poco va pasando las cosas es maravilloso. O sea, cómo obedecerte va acompañado de una bendición, a pesar de que no me gusta, a pesar de que en ese momento no me siento dispuesta. Entonces, cuando ya sufro en esas situaciones, le digo, ayúdeme a estar dispuesta y a hacer tu voluntad, porque si tú me preguntas, yo no quiero ir. No quiero ir, no quiero ir. Y a veces salgo regañada y voy, pero luego llego y ya he ido aprendiendo porque eso también me ha enseñado a mí. Que si Dios te pone, aparentemente todo lo ves negro, lo ves oscuro, o sea, como ni puedes ni pararte, pero hazle el esfuerzo que Dios te va a recompensar. Entonces es maravilloso porque esas cosas pequeñas te va capacitando para cada día, por tras de que no entiendas y el Señor te pida cosas, tú las haces porque Él sabe lo que es mejor para ti. Bueno, bueno, es curioso porque dice que antes de que hubieran satisfecho su deseo, que era un deseo carnal al final de cuentas, ni siquiera lo disfrutaron. Dice ahí, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos. Ahí vienen las consecuencias, ¿no? A veces ni siquiera, ni siquiera los malos deseos se llegan a satisfacer, porque los deseos malos realmente nunca se satisfacen, digo yo, porque pues el enemigo no puede dar satisfacción, ¿no? El pecado no da satisfacción, da ruina, da desconfort, da insatisfacción. No hay Entonces, bendición. no hay bendición, sí, es una diversión muy pasajera, pasa rápido. Y a la final uno termina es con depresión, melancolías, tristezas y no vale la pena, no ¿Sabe vale la pena. qué dice en el 32? Que eso sí ya, uno a veces los ve que son ellos, no, hermano, uno a veces es así, de verdad. Dice, a pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Y así somos. Sí, sí, qué triste. Bueno, no sé, algo más que compartir. Ese a pesar, ¿cierto? Que suena como dolor, como del Señor, qué tristeza. Sí, sí. Y es donde Eso dice que no quiere la muerte para el impío, o sea, ahí está, sí, que le da y pesar. era una oportunidad también esto de las codornices para que ellos se arrepintieran y se replantearan las cosas, ¿no? Pero pues siguieron como en la misma posición. No hubo una decisión de un cambio de actitud. Y pues cuando no hay una decisión, pues no, Dios no puede obligarnos. Sí. Bien, no sé si hay algo Tony, más ahí para donde decir. dice, Mm. él pues hizo terminar sus días en vanidad. ¿Qué otro concepto hay donde dice vanidad? En un soplo, Como dice Salomón, ilusión, vanidad de vanidades. Nada una es mejor que todo. ilusión, algo que es vano, pasa rápido, que no perdura. Sí. ¿Qué se referirá cuando dice, y sus años en terror súbito? Digo yo, los ataques que empezaron a vivir de las naciones vecinas. Sí, acá dice tribulación. Sí, empezaron a ser perseguidos, acosados en la época de los jueces.
que vivían un tiempito tranquilos, después venía una tribu, después el Señor levantaba alguien que los liberara, los liberaba y luego otros años, digamos, bien y después otra vez se descarriaban y así. 400 años duró esa época los jueces. Es un poco menos, pero sí, fue bastante igual. Sí, 400 más o menos. Bueno, creo que podemos dejar aquí entonces sí. O sea que ese fue el comienzo de todo lo que estás hablando de. Inclusive dice, fueron 490 en el cual no dejaron descansar la tierra, ¿cierto? Sí, Mm. O sea, todo ese fruto que trajo ¿de dónde parte? De no escuchar la voz de Dios. Y ahí desencadena todo esto. Tremendo. sí, se muere Josué y empiezan los problemas. Porque dependían era de un líder de turno, por así decirlo, de alguien consagrado, como tú decías, que no querían acercarse a Dios, querían seguir en sus pecados, pero sí querían un líder que estuviera consagrado a Dios, ¿sí? Pero la consagración de ese líder no iba a reemplazar su propia consagración. Muchos somos así, ¿no? O sea, creemos Mm. que la fe del otro salva a este, que la consagración del otro me va a ayudar a mí. No. Llega un momento donde te ayuda como influencia, pero ya a ti tienes que dar fruto, o sea, ya tú tienes que dar fruto, ya tienes que dar cierto de dignos de una fe real con el Señor. No se puede quedar ahí muerta. Claro. Si no, los discípulos nunca se habrían convertido en apóstoles y siempre habrían sido discípulos toda la existencia y no llevar fruto. Esa no era la idea. Y uno, ya que nombra lo de los discípulos, ahí encaja que inclusive ellos, increíble, pero también sucedió, ellos tenían conocimiento, todos ellos conocimiento, pero no entendimiento. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso cuando uno ve ahí en Lucas que viene Jesús, les abre el entendimiento. Y a veces eso ha sucedido en nuestra vida, ¿no? Como cristianos. Conocemos la Biblia, los pasajes bíblicos, los textos bíblicos, pero tenemos desconocimiento, pero entendimiento de la palabra y de todo no la tenemos. Entonces hay mucho conocimiento que se ha albergado, se ha grabado, la mente lo graba, pero no entendimiento. Y eso le sucedió a los discípulos. Por eso fue cuando dice en Lucas que el Señor tenía que venir y vino y lo primero que hizo fue abrirles el entendimiento. Muchas veces tenemos que orar por eso, hermanos, y poder entender nuestra vida, porque a veces queremos, es como entender la vida de los demás cuando nuestra vida está hecha un caos. Y Dios lo puede dar, porque se lo dio a los discípulos. Sí, amén. Bueno, vamos a dejar aquí entonces y meditar en esas palabras, terminar con un canto. Bueno, vamos a terminar con este canto ante el trono celestial. El trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor y nombre ya grabado está, y mientras